¿O se vuelve a No, llenar? no, se vuelve a No, repetir se el vuelve a ciclo. llenar. Entonces, ¿quién se tiene que abrir en la diástole? Las La sangre válvulas. para que... No, la sangre para que los ventrículos se llenen. ¿De dónde tiene que provenir? De las venas, Las profe. aurículas. De las venas cava. No, no, de las aurículas. De las aurículas. Las aurículas ya se han llenado de sangre con las venas pulmonares y las venas cava. Y de ahí van a pasar a los ventrículos. ¿Quiénes te tienen que abrir en diástole entonces? La válvula tricúspide y la válvula mitral, para que pasen la sangre. Entonces, en sístole, ¿qué válvulas se cierran? En sístole. Las pulmonares y aórticas. No, en sístole. ¿Qué válvulas se cierran cuando el corazón se contrae? La tricúspide y la mitral. La tricúspide y la mitral, porque de ese modo la sangre no vuelve a las aurículas. Ahora, en sístole, ¿qué válvulas se abren? La pulmonar. ¿Y quién más? La aórtica. Bien, la pulmonar y la aórtica. Recuerden que en sístole la sangre va a los troncos arteriales. Ahora, en diástole, ¿qué válvulas se cierran? La aórtica y la pulmonar. Muy bien. ¿Y qué válvulas se abren? La tricúspide y la mitral. Muy bien. Todo lo que ustedes ven acá es eso. Miren la línea azul. La línea azul es la línea que va a expresar presión. Fíjense, para comenzar la sístole, ¿qué válvula se tiene que cerrar? Las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué eran cuáles? Tricúspide y mitral, porque si no la sangre, cuando el corazón se contraiga, va a las aurículas. Entonces, se cierran las válvulas tricúspide y mitral, y entonces empieza a aumentar en el ventrículo la presión. ¿Por qué tiene que aumentar la presión en el ventrículo? Porque el corazón se está contrayendo. Entonces, al contraerse el ventrículo, aumenta la presión dentro del ventrículo, ¿y qué hace con la sangre? La saca, ¿no es cierto? ¿Qué válvulas se abren en sístole? ¿Qué válvulas se abren? Pulmonar. Pulmonar y aórticas. Pulmonar y aórticas abiertas. ¿Para qué? Salga la sangre. Sale la sangre. Entonces, si sale la sangre, los corazones se han construido al máximo. Ahora, acá, ¿qué pasa con la presión dentro del ventrículo? ¿Seguirá aumentando o decaerá? Decae. Decae. Fíjense, miren la línea azul. Y si decae la presión, la sangre, ¿qué empieza a hacer? Empieza a volver hacia atrás. ¿Es necesario que la sangre vuelva dentro del corazón? No. No. Entonces, ¿qué válvulas se cierran? La aórtica y la aórtica pulmonar. y la pulmonar. Se cierran acá. Entonces, ¿qué momento de las válvulas marcan el inicio de la sístole? El cierre de las válvulas tricúspide y Y mitral. la mitral. ¿Qué momento valvular me marca el final de la sístole? El cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Ahí termina la sístole, miren, Bien. sístole. Ujú. Y si termina la sístole, ¿qué momento se inicia en el ciclo cardíaco? La diástole. La diástole. Entonces, en la diástole, ¿qué válvulas se abren? La tricúspide y la mitral. mitral y la tricúspide. Claro, claro, miren, válvulas auriculoventriculares abiertas marcan el comienzo de la diástole. Y si no hay contracción de los ventrículos en diástole, ¿cómo estará la presión en diástole? Se mantiene. Quieta, se mantiene. Y llegará un momento más que empieza a aumentar
la presión dentro de los ventrículos y se inicia una nueva que, Sístole. debido a la acción del cierre de qué válvula. Tricúspide mitral. Muy bien. Y entonces, empieza y para que la sangre salga del corazón, ¿qué válvulas se tienen que abrir? La pulmonar y la aórtica. Pulmonar. Perfecto. La sangre sale del corazón. Empieza a recular. ¿Qué válvula se tiene que cerrar? La pulmonar y la aórtica. Muy bien. Y termina la sístole. Y se inicia una diástole. ¿Y Diástole. quién se tiene que abrir en diástole? La mitral y la tricúspide. La mitral. Perfecto. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué momento, qué cierre de qué válvula marca el comienzo de la sístole? De la válvula aórtica y pulmonar. El comienzo de la sístole. ¿Qué cierre de válvulas marca el comienzo de sístole? La aórtica y De la pulmonar. tricúspide y la mitral. Tricúspide y la mitral. ¿Qué cierre de válvulas me marca a mí el final de la sístole? La aórtica y la La pulmonar. pulmonar y la aórtica. Bien. ¿Qué apertura de válvulas me marca a mí el inicio de la diástole? La De la tricúspide y la mitral. tricúspide y la mitral. ¿Y qué apertura, y qué cierre de válvula me marca el final de la diástole? La aórtica y la Es- pulmonar. ¿Qué cierre de válvulas me marca el inicio de una sístole concomitante? La Tricúspide De la mitral. tricúspide y mitral. Tricúspide. Chicos, un ciclo cardíaco es sístole y diástole, seguido de una sístole y de una diástole, y seguido de una sístole y de una diástole, y así hasta que nos morimos. ¿Es claro? Sí. Sí, Bueno, entonces esto era la presión. Ahora veamos los volúmenes. En diástole, ¿los volúmenes dentro del ventrículo aumentan o disminuyen? ¿Qué dicen ustedes? En diástole, ¿los ventrículos se llenan o se vacían? Se llenan. Perfecto. Por eso los volúmenes en diástole aumentan. Fíjense, en diástole, volúmenes. Y en sístole, los volúmenes dentro del ventrículo. El ventrículo en sístole, en cuanto a volumen, ¿se vacía o se llena? Se vacía. Por lo tanto, ¿qué pasa con los volúmenes en sístole? Caen, Disminuye. disminuyen. Entonces, vieron que algo que yo les ofrecía al comienzo que parecía complicado no lo es tanto. Sí. Entonces, relacionen ahora, ¿cuál es la sístole? Es esta la sístole. En sístole, el electrocardiograma, yo debiera tener, ¿qué ondas en sístole? ¿La onda P? No. En sístole, ¿qué debiera tener? La onda Q, la onda R y la onda S y el segmento ST. Y el final de la sístole, al final de la sístole en repolarización, la onda T. ¿Y en diástole hay actividad eléctrica? No. ¿Por qué no en diástole? Porque el corazón está en reposo. ¿Les queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? A ver, en sístole, ¿qué elemento valvular me marca el comienzo de la sístole? ¿El cierre de qué válvulas? Tricúspide y mitral. Tricúspide y mitral. En sístole, para que la sangre salga de los ventrículos, ¿qué válvulas se tienen que abrir? Tricúspide y mitral. Aórtica y aórtica y pulmonar. Pulmonar y aórtica. ¿Qué evento valvular me marca el final de la sístole? El cierre de la pulmonar y aórtica. Muy bien. ¿Y qué elemento me marca el comienzo de la diástole?
Cuando se abre la Abre tricúspide la mitral. tricúspide y la mitral. Muy bien. ¿Y qué momento me marca el final de la diástole? La Cuando se aórtica y cierra la la pulmonar. tricúspide mitral. Muy bien, señoras y señores. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando se inicia la sístole, que se cierran la válvula mitral y tricúspide, hay un ruido. ¿Oyen el ruido? ¿Lo oyen? Sí. Sí. Bueno, Sí, hay un ruido. Y cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar, hay un segundo ruido. ¿Se sintió? Sí. 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 Entonces, fíjense ahora, escuchen. ¿Lo oyen? Sí. Sí. Ese es mi corazón. Entonces, escuchen mi sístole. Ahora va mi diástole. Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Entonces ahora le hago todo y ustedes identifiquen sístole y diástole. Sístole. Ya. ¿Cuál es más larga? La La sístole. 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 No, escuchen. La diástole. Diástole, profe. Fíjense acá, queridos míos. Fíjense. Miren. En tiempo. ¿Lo ven? Sí. Escuchen ahora. ¿Se dan cuenta cuál es la sístole y cuál es la diástole? Sí. Sí. Y en diástole el volumen dentro del ventrículo aumenta o disminuye. Aumenta. En diástole Aumenta. 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 ¿Y la presión en diástole aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Disminuye. La presión Disminuye. Disminuye. aumenta y disminuye. En sístole, ¿la presión aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y los volúmenes en sístole? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Queridos chicos, han aprendido ciclo cardíaco. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces con la parte final. Entonces, fíjense que lo que yo les decía son ruidos. Pero ¿qué hay también? Silencios. Ah, hay silencio. Entonces, yo puedo, fíjense, auscultarlos. El cierre aurículo-ventricular, yo lo puedo auscultar en el corazón y es el primer ruido cardíaco, ¿no? Y fíjense que el cierre de la válvula aórtica y pulmonar que me marca el final de la sístole y el inicio de la diástole es el segundo ruido. Ahora escuchen los ruidos. Este primer ruido, ese es el cierre de la válvula mitral y tricúspide. Primer ruido. Y el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Vale decir que entre este cierre y este cierre tengo la sístole, y entre este cierre y el otro cierre tengo la diástole. Y acá tengo un pequeño silencio y acá tengo un gran silencio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí.